Hola, buenas tardes a todos. Soy Ángel Bello. Hoy vamos a hablar sobre este voto de la inconclusión. Este voto es la dolorosa promesa de un alma herida que eligió la seguridad de la limitación sobre el riesgo de la plenitud. Entonces es la declaración inconsciente de no terminaré esto o no lo voy a disfrutar. Yo no me merezco este éxito. El inconsciente es quien te lo dice y crea obstáculos, obviamente, en tu vida, en la realidad de tu vida, porque se coloca como el obstaculizador. El origen emocional de este voto es que no nace de la maldad, sino del miedo y el amor malentendido. Entonces, vamos a decir que hay una pérdida inesperada. Cuando eras un niño, tuviste algún trauma infantil que llegó a la cúspide de la felicidad, el amor o el éxito, y luego lo perdiste trágicamente por una traición, por una enfermedad, por la guerra, etc. Aquí hay, por ejemplo, todos los que pasamos por esta situación en el 2019, que ya saben que es, me gusta decirle COVID. eh, este, mm, esta circunstancia manifiesta este voto, por ejemplo. Porque vamos a decir que la conclusión del alma es el subconsciente que registra. Entonces, alcanzar la plenitud es como el preludio del dolor insoportable. Entonces, no puedo permitirme sentirme pleno. Para evitar ese futuro de dolor, el alma dice, nunca volveré a llegar hasta el final. Entonces nace la procrastinación y todo este tipo de cosas. Aquí hay una lealtad familiar o colectiva, porque este voto es el más común en el despertar. Ocurre cuando el alma observa el sufrimiento de su linaje, su clan o un gran grupo amado que fue marginado. Entonces el voto de pobreza o silencio en la enfermedad, vamos a decir que si mi familia o mis amigos queridos que sufren no son libres, yo tampoco seré libre. Si yo brillo, traiciono a los que no pueden brillar. Entonces, este es un acto de amor, de sacrificio y una lealtad tóxica también. Porque aquí estamos hablando de que cómo se manifiesta este voto en tu vida y, y el voto es la inconclusión, es el arquitecto invisible detrás del autosabotaje constante en una situación actual. Entonces podemos ver la huella de este voto en el trabajo, cuando estás en ese ciclo de inestabilidad laboral, cuando llega un punto de competencia o reconocimiento y justo antes de que se consolide tu éxito, lo pierdes, le dieron el lugar al otro. Entonces, en el patrón de casi llego pero no llegué, es un propósito, este voto de silencio, la inteligencia, la sabiduría que se atreve. Vamos a decir que también a vender, a exponer. Entonces, mi verdad es demasiado poderosa, peligrosa para ser manifestada completamente. Entonces, esto me mantiene fuera de lo que yo quiero ser. Este está muy aliado al voto del fracaso del que hablamos ayer, porque en este voto hay mucha serie de pérdidas, como por ejemplo, eh, no merezco estar completo o sano o en plenitud. Este voto actúa como un cinturón de seguridad y es espiritual porque te mantiene siempre en la zona de seguridad de la frustración. Entonces aquí hay un cinturón de seguridad que no te permite la amplitud espiritual en un lugar familiar y paradójicamente menos aterrador que el riesgo de la verdadera felicidad. Sin embargo, hay una revocación emocional que es esa ceremonia de soberanía del alma, que es el reconocimiento. Saber que participas en este patrón de inconclusión y
y sobre todo ese aspecto emocional en donde nunca concluyo ninguna relación pasada. O sea, parece que todos los ex están dentro de tu vida porque no hay conclusiones. Esto también puede pasar. O estás haciendo un proyecto, pero este nunca termina de concluirse. Entonces, esta ceremonia de revocación es el acto de voluntad, es el llamado a la conciencia por ambas manos sobre tu corazón y siente la llama inmutable que tú eres, porque descubriste tu espíritu en este momento. Cuando tú admites este voto, tú estás haciendo tu declaración más firme de soberanía. Y aunque sea en esa liberación de lealtad, en donde tú dices, yo honro mi linaje que sufre porque honro su dolor, las luchas de mi familia, de mis ancestros, pero mi éxito no es una traición, es una liberación para nuestro linaje y yo los libero ahora. Entonces hay un sellado energético, esa luz dorada, liberadora, iluminadora, que nace desde nuestro corazón. Comprender que este voto se aloja inconscientemente en nuestra psique es bien importante, porque vamos a decir que cuando nosotros experimentamos este voto a través de una parte inconsciente, vamos a decir que su propia naturaleza no se ve. Entonces, vamos a decir que no es como un órgano o una imagen, es solo un concepto y está en una capa de nuestra mente. Entonces, su presencia, su poder se manifiestan o se revelan de múltiples maneras. Aquí te explico cómo se ve el inconsciente y obviamente porque es necesario que tú comprendas la perspectiva de cómo se aloja. Yo les hablé a ustedes de el yo en las clases pasadas, de cómo se ve esto en nuestra vida. En nuestro inconsciente, vamos a decir que hay un almacén. Ese almacén es el almacén de lo reprimido. Ahí guardamos todo lo que reprimimos. Las veces que querías llorar y no lloraste, las groserías que te guardaste que querías decir y no dijiste. Es un vasto depósito de pensamiento, pero no solamente de esas acciones, sino de pensamientos, de deseos, de recuerdos y motivaciones que son inaceptables o dolorosas para la mente consciente. Y por lo tanto, están ahí reprimidos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a decir que los sueños, que son la vía regia al inconsciente, durante el sueño la censura del yo se relaja y los deseos reprimidos, ¿qué hacen? Bueno, a menudo que son sexuales o agresivos, se manifiestan disfrazados de símbolos. Ese es el contenido del manifiesto. Allí hay un patrón emocional recurrente, una pesadilla que se repite después de una pérdida, etc. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los errores en el que habla la escritura, la acción cotidiana, vamos a decir que los famosos lapsos, el inconsciente se cuela en la conciencia por una fracción de segundo, como si hubiera un caminito que lleva a la conciencia y el inconsciente aprovechó de entrar antes de que se cerrara la puerta. Entonces, quiere decir que el jefe, o decir el papá, revela la proyección de autoridad. En este caso, es la conciencia. Entonces, hay conversiones somáticas, los conflictos emocionales no resueltos, las ansiedades, las fobias, los síntomas físicos inexplicables como la histeria, por ejemplo. Entonces, se convierten en un autosabotaje en el trabajo o en la ansiedad ante la exposición pública, etc. Esto lo reprimiste, ¿verdad?
Por ejemplo, los chistes, que especialmente los que tienen un toque agresivo sexual, eso que le llamamos el doble sentido, permite la descarga socialmente aceptable de la energía reprimida. Entonces, reírse de situaciones que en el fondo te causan un profundo malestar es esa expresión de ese inconsciente que se ha colado por ese pasillito antes de que se cerrara la puerta. Entonces, allí vemos el inconsciente. Este crea arquetipos. Los arquetipos son imágenes, patrones primordiales, vamos a decir, la madre, el héroe, el sabio, la sombra. Estos se manifiestan en mitos como el arte, la religión, pero también en tus patrones de comportamiento. Hay ejemplos en donde tu lucha con el arquetipo del viejo sabio que no quiere venderse, o tu necesidad de integrar ese maestro activo, crea sus coincidencias. Entonces, estas coincidencias son significativas porque no pueden explicarse con la causalidad lineal. Por ejemplo, como la ley de causa y efecto o el karma que muchos practican, o el universo hablando a tu mente inconsciente, como los que hacen registros akáshicos. Estas son las sincronicidades. Pensar en una persona que no has visto en años y que te llame inmediatamente. Entonces, es la manifestación del orden implicado. Aquí hay una creación en base a ese pensamiento inconsciente que luego se vuelve pensamiento colectivo y luego se activa en el campo cuántico para crear realidades futuras que son nefastas. Entonces aquí es importante la imaginación activa, prácticas de la meditación o diálogo interior o contemplación, observación, donde te permites que imágenes, figuras, personajes surjan espontáneamente. Y esto pasa desde tu inconsciente para dialogar con ellos. Vamos a decir, estoy sentada, meditando, observando, solo voy a observar lo que ocurre en mi mente. ¿Qué trae mi mente? ¿Qué mi mente está llamando? Bueno, me va a traer la llama azul, el útero de un diamante, vamos a decir que veo un símbolo geométrico, o veo figuras, o veo gente de mi pasado. Todo esto es importante, porque esos son símbolos nacidos del inconsciente profundo. Entonces, todo esto tiene una comunicación con nosotros. En tu proceso de despertar, el inconsciente se está viendo a través de una serie de bloqueos kármicos que te obligan a mirar. Tu inconclusión, que es el voto de inclusión, vamos a decir que es la tendencia a no terminar las cosas. Es un mecanismo de defensa inconsciente que protege una herida del pasado. El miedo a la pérdida, el miedo al éxito, y esto pasa y se convierte en tu autosabotaje en este momento. Tu resistencia debe ser que ese bloqueo laboral, esa falta de movilidad, son la manifestación de una creencia inconsciente. Entonces, obsérvala. Y cuando te diga que no mereces la facilidad, que no mereces la libertad, que no mereces la abundancia, entonces desde ese momento, date cuenta que tú puedes traer la luz a la conciencia. Transfórmate en ese Dios interior que necesita habitarte y que es merecedor de todas las cosas. Cuando nos posicionamos de ese lugar, definitivamente podemos crear grandes cambios, porque dejamos de convertirnos en el obstáculo para convertirnos en el propio objeto del triunfo. Soy Ángel Bello y espero que esta información sea importante para ti. Gracias por ser y estar.